Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El nombre del tema de hoy es, para esto fueron llamados. Y bueno, si tú le preguntas a un cristiano que te encuentres en la calle y le preguntas, ¿para qué fuiste llamado?, ¿qué crees que te conteste? Tendríamos que llevar nuestra memoria, quizás al día en que nos dijeron, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Bueno, ¿para qué? Yo he visto congregaciones, y no voy a decir nombres porque no es necesario, pero he visto congregaciones donde fuera de las iglesias tienen lonas muy grandes que dicen, tu familia merece un nuevo comienzo. En Dios puedes tener una familia indestructible. Otras dicen, necesitas un milagro, ven por tu milagro. Ya no he visto otras lonas que digan cosas distintas, pero quienes te ofrecen venir a los pies de Jesús, quienes te piden que vengas a Jesús te ofrecen ciertos beneficios, ¿no? Triunfar, reinar, conquistar, salir adelante, ser mejor, ser cabeza y no cola, etcétera, etcétera. El punto importante de la carta de Pedro es que Pedro le está escribiendo a los dispersados, aquellos que están bajo la persecución de Nerón. Bajo esa persecución murieron Pablo y Pedro. Están siendo perseguidos, toda la gente los odia porque fueron injustamente acusados del incendio en Roma, incendio que según los historiadores y lo que yo he alcanzado a leer, todo apunta a que fue el mismo Nerón, pero Nerón culpa a los cristianos y se vuelven unos perseguidos, apestados en todo el imperio romano. Entonces, trata de decirle eso que se te ofreció a ti, cuando te pidieron que vinieras a los pies de Cristo. Una familia indestructible, paz, conquistar, triunfar, reinar, recibir un milagro, sanar, salir de tus problemas económicos, etc. Díselo a los perseguidos en ese momento. ¿Para qué fueron llamados? Ninguna de las invitaciones o ninguno de los ofrecimientos que actualmente se hacen aplicaría para ellos. Si tú fueses el encargado de escribirles a los perseguidos, de manera que puedas fortalecerlos en su fe, ¿para qué les dirías que fueron llamados? ¿Para triunfar? Definitivamente no, porque están siendo perseguidos. Y lo peor del caso es que es injustamente. Entonces, por eso la carta de Pedro es muy útil a la hora de hacernos la pregunta de ¿para qué fuiste llamado? Porque Pedro lo dice claramente. Vamos a leer Primera de Pedro 2, 19 al 21. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Dice, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Así que según Pedro, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué? Para padecer, soportar aún injustamente. Para eso fuiste llamado y para eso se te dio ejemplo. Entonces, no para triunfar, no para salir de los problemas, no para tener una vida de éxito, no para vivir en salud, no para vivir en prosperidad. Dios puede darte eso en algún momento de tu vida, pero no fuiste llamado para eso. Estos simples pasajes destruyen la doctrina de muchísimos cristianos en toda América Latina y en todo el mundo. Las destruye de una manera total y completa. Si realmente Dios nos hubiese llamado para ser victoriosos en el sentido económico, en el sentido de salud, tendríamos que tirar todo esto a la basura. La primera carta de Pedro que le habla a los perseguidos. Entonces, cuando nos dice que se nos da ejemplo y
cuando se nos dice que para esto fuimos llamados, hay una parte que tenemos que tener muy clara, porque hemos sido llamados para eso, pero no estamos solos en eso. Cuando nos dice que Jesús sufrió por nosotros, dándonos ejemplo, leamos cuál es el ejemplo que menciona Pedro, versículo 22 al 25. Dice, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, es irónico que aquí dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Y yo he visto que ese pasaje lo utilizan mucho para decir a los enfermos que no tienen por qué estar enfermos. No sé si lo has escuchado. Dice, ¿por qué estás enfermo? Dios ya padeció para que tú seas sano. Así que si estás enfermo, seguramente es porque estás en pecado. Ahora, aquí nos dice claramente Pedro, por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿De cuáles heridas habla? ¿Habla de enfermedades? ¿De qué vamos a ser sanados? En la traducción lenguaje actual nos dice, y vivamos haciendo el bien, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. La Reina Valera 60 también dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿se están mencionando las enfermedades físicas? ¿Está hablando Pedro de que si alguien está enfermo, Cristo ya padeció para que tú no estés enfermo? Y claro que no. Aunque habla de sanidad, no está en el contexto la sanidad física. No se está hablando de otra cosa. Entonces, si este pasaje fuese, así como dicen algunos, que no tienes por qué estar enfermo, ya que por las heridas de Cristo tú fuiste sanado, bueno, tendría que tener sentido y armonía con el contexto del pasaje, con el contexto de la carta y con el contexto de toda la Biblia. Y tenemos casos, por ejemplo, donde Pablo le dice a Timoteo que se tome un poco de vino para aliviar sus malestares estomacales. Timoteo estaba en pecado porque tenía problemas estomacales. Cualquier cristiano que se enfermara implicaba que estaba en pecado y que no tenía por qué estar enfermo ya que Cristo pagó. No, claro que no. En ningún momento la Biblia promete sanidad en el sentido de que nunca vas a estar enfermo o que si estás enfermo te va a sanar. Perdón, muchos cristianos mueren de cáncer. Muchos cristianos mueren por distintas enfermedades y eso es un hecho. Y en ningún momento tendríamos que decir, bueno, todos los cristianos que se murieron por una enfermedad entonces no eran cristianos porque Jesús ya había pagado con sus heridas para que fueran sanados. Y como no sanaron, entonces no eran de Jesús. Esa tendría que ser la única conclusión lógica, si este pasaje es cierto. Pero sabemos que no. Muchos cristianos, verdaderos creyentes, mueren a causa de las enfermedades. Entonces no puede ser ese el sentido del pasaje. Así que en el versículo 25 nos dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. La Reina Valera 60 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ambas traducciones son válidas. El que cuida a las almas o el que vela por las almas es el obispo. Entonces se puede traducir como obispo o el que cuida sus vidas. Entonces, este versículo 25 nos enseña que aunque fuimos llamados para soportar las penalidades, incluso cuando son injustas, y que Jesús nos dio el ejemplo, este versículo nos enseña que la clave está en que el pastor cuida de nuestras vidas, y aquí hace referencia a Jesús. Entonces hay una relación entre soportar las penalidades injustamente, o sea, las penalidades que no te mereces. Hay una relación entre eso y ser cuidado por Jesús. Entonces Pedro, para poder decirle a estos creyentes que están siendo perseguidos, decirles, para eso fuiste llamado, para que aguantes, para que resistas, aunque te azoten, aunque te encarcelen, como vimos en las cartas, creo segunda carta de Timoteo, lo que le estaba pasando a los creyentes, les quitaban sus propiedades, los azotaban, los encarcelaban, algunos los mataban, algunos los hacían arder como antorchas vivas
Algunos los entregaban a las fieras. Pedro les dice, para eso fuiste llamado, pero no debes olvidar que antes eras una oveja descarriada y ahora que sufres injustamente hay un pastor que te cuida, que es Jesús. Entonces necesitamos entender cómo es que fuimos llamados para soportar, pero al mismo tiempo, eso que tenemos que soportar no es una responsabilidad solamente nuestra, sino que tenemos a alguien que nos cuida, que es Jesús. ¿En qué consiste ese cuidado? ¿En qué consiste la confianza que podemos tener en que si llegase persecución a nuestro país, como pasa en Siria, en Egipto, en todos esos lugares, los cristianos permanecerían firmes? Si llueve y no vienen a la iglesia porque no les vaya a pasar algo, ¿se congregarían cuando su vida corre peligro? Nunca. Si dices, oye, es que pues, la temperatura está muy fría y pues mejor no vengo porque está muy frío. Bueno, a esos cristianos, si su vida corriera peligro, ¿se congregarían? No. ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos de ese tiempo y los de ahora? Hay cristianos que no quieren ser cristianos, no quieren decir que son cristianos, porque sus amigos les van a tirar carrilla, como dicen aquí. Y ya no quieren saber de Cristo ni decir que son cristianos. Si su vida corriera riesgo, ¿serían cristianos? Claro que no. El punto importante es que en toda la Escritura, en toda la Biblia, sabemos que la persecución revela a los verdaderos creyentes, ¿verdad? Y quedan identificados los falsos, porque ninguno en sus 5 sentidos perseveraría en contra de su vida. Ninguno querría seguir buscando a Cristo sabiendo que puede pagar con su vida. Ninguno estaría dispuesto a venir a congregarse si te pueden echar a las fieras y te pueden quemar como antorcha viva. Por cosas mucho menores no venimos a la iglesia y estos, a pesar de eso, se congregaban. Y el mensaje que Pedro escoge para ellos es decirle, para eso fuiste llamado. Así que no pienses que se te va a quitar, no pienses que la persecución se va a acabar, no pienses que Dios va a mandar a sus ángeles para que no te hagan arder como antorcha. Eso no va a pasar, sino que se espera de ti que aguantes aunque sea injusto. Así que ¿cuál es la base de Pedro? ¿Y cómo se supone que eso me debe fortalecer, no? Yo pienso que eso entristecería a muchos, ¿no? Si ellos fuesen como los cristianos de nuestro tiempo, que tienen un problema y oran a Dios para pedirle que les quite su problema, imagínate que hay cristianos diciendo, Señor, por favor no dejes que a mí ni a ninguno de mi familia nos quemen como antorchas vivas. Y llega Pedro y le dice, para eso fuiste llamado, ¿qué pensarías? ¿Qué pasaría con todos esos creyentes que estaban pidiéndole a Dios que no fueran quemados como antorchas y que no fueran entregados a las fieras? ¿Seguirían siendo creyentes? Y decir, oye Hernán, pues si a mí me ha pasado, aquí viene la gente a decirme, Hernán, ora para que sane. Y le digo, no depende de mí, si Dios quiere que estés enfermo, vas a estar enfermo porque hay un propósito en eso. Así que no voy a orar para que se te quite la enfermedad, voy a orar para que Dios haga su voluntad en tu vida. Oye Hernán, pues entonces ¿para qué oras? ¿Para qué me sirve Dios entonces? Si no va a haber un cambio. Pues ahí la pregunta es, bueno, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para que te quite los problemas? La Biblia dice que la vida venidera es mucho mejor que la actual. Y que si somos fieles, si somos fieles en la actual, tendremos la venidera. Sin embargo, los cristianos no piensan en la vida venidera, sino en la actual, y quieren que en la vida actual sea puro triunfo y victoria en Cristo. Y también la venidera. Dices, ¿por qué? Muchos porque así les enseñaron. No estudian por sí mismos, ponen atención a lo que se les enseña, les dicen, no tienes por qué estar enfermo porque Cristo pagó por tus enfermedades. Dios no quiere que sufras, Dios quiere que estés en victoria, Dios quiere que seas cabeza y no cola. Y ¿sabes qué? Es cierto lo que dicen, pero no en el sentido en el que lo dicen. Es cierto que Dios quiere que tengas victoria, pero no como tú crees. Es cierto que Dios quiere que vivas bien, pero no como tú crees. Es cierto que Dios quiere que te la pases de triunfo en triunfo, pero no en los triunfos que tú crees. Son muy distintos. Así que Pedro,
antes de decirles claramente para qué fueron llamados, primero les da una base para hacerles entender qué es lo que se espera de ellos y para que entiendan por qué fueron llamados para eso. Así que leamos desde el versículo 1 del capítulo 2 para ver cómo Pedro va fundamentando ciertas cosas para luego decirles, aunque sufras injustamente, aguanta, resiste, para eso fuiste llamado. Perdón. Entonces, si logramos entender esto, en nuestras propias vidas, cuando tengas problemas, vas a poder decir, Señor, no te pido que me quites el problema, sino que me enseñes a resistir. Cuando alguien muy emproblemado se te acerca a decir, oye, ¿cómo le hago para salir de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le vas a decir? ¿Tienes muchos problemas? Sí, es que es bien injusto que me traten así. Para eso fuiste llamado. Y no le va a gustar a la gente. Gracias. No le va a gustar a la gente, pero se lo tienes que decir. Pero se lo tienes que decir con el contexto que vamos a leer, ¿ok? Yo te he estado diciendo muchas cosas sin contexto. Por eso estoy seguro que, o no sé si aquí entre ustedes, pero los que después oyen el audio o el video van a decir, Hernán está mal, Dios es un Dios de amor. Dios no puede desear esas cosas porque Él me ama. Así que dame oportunidad de demostrarlo. Versículo 1 al 3 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Por lo tanto, nos llevaría al capítulo 1 que analizamos ya en 2 temas pasados. En forma resumida, lo que acaba de decir es que nacimos de nuevo. Y como nacimos de nuevo, por lo tanto, tienes que abandonar la maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias y toda calumnia. Y desear la leche pura de la palabra. Ahora, vamos a 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Pablo habla en otro sentido de la leche, la que menciona Pedro. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Entonces, Pedro dice que anhelen la leche pura, ¿verdad? Y Pablo dice que les dio leche porque no pueden con el alimento sólido. Entonces, ¿qué hago? ¿Anhelo la leche o no? ¿Le hago caso a Pedro o a Pablo? ¿Me están hablando de lo mismo o no? Entonces, Pablo dice que la leche es para los nuevos. Pedro dice que como niños recién nacidos busquemos la leche. Pedro está hablando a todos esos cristianos como si fueran inmaduros. No. No están hablando en el mismo sentido. Pablo dice que personas debiendo ser maduras aún no pueden asimilar las cosas complejas de la Escritura. Así que fíjate, la persona que no se mete a escudriñar las cosas complicadas en la Escritura es un inmaduro. Obviamente, tomando en cuenta que no estás nuevecito, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Si acabas de venir a los pies de Cristo y apenas estás aprendiendo y te metes en los asuntos difíciles, ahí te mereces un regaño de decir, no, tú todavía eres un bebé y no tienes por qué estar tratando de comer carne sólida. Primero enfócate en la leche. Pero aquellos que ya tienen tiempo en Cristo, que ya se les habló de lo básico y no tienen ningún interés o son muy negligentes a la hora de meterse en los asuntos complejos, entonces aquí aplica lo que dice Pablo. Tú ya deberías de comer cosas sólidas, pero eres un inmaduro. Así que esto demuestra, desde la perspectiva de Pablo, que todos los creyentes tenemos que escudriñar seriamente las Escrituras y meternos en los temas difíciles. ¿Ok? Si no te metes a los temas difíciles y complicados, no vas a madurar. Hay una relación entre la madurez y el conocimiento que tienes de la Escritura, y lo vimos el tema pasado. No puedes ser santo como Dios es santo si no conoces la Escritura.
Porque la Escritura nos habla de la santidad de Dios o de la santidad que se demanda de nosotros. Y si no eres capaz de comprenderla, jamás vas a ser santo como Dios es santo. Pensarás que eres santo según tus propios criterios, pero no bajo el criterio bíblico. Así que el meternos a los asuntos complejos de la Escritura nos lleva a una santidad mayor, porque conocemos cada vez más a Dios y lo que pide de nosotros. Pero lo que Pedro dice es que nos enfoquemos en la leche pura de la palabra. Entonces, hablando de personas que nacieron de nuevo, su enfoque siempre va a ser la leche pura, no nada más leche. Si te fijas, Pablo habla de la leche como síntoma de inmadurez. Y Pedro, cuando dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, no está hablando de la inmadurez, sino de la pureza. Y de todo el bien que trae la leche materna a los niños. Entonces, cuando nos dice que busquemos la leche pura, la Reina Valera 60 dice, la leche espiritual no adulterada. Bueno, la traducción lenguaje actual dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Y pues ni la Reina Valera 60 ni la NBI mencionan a la madre, ¿verdad? Así que la traducción lenguaje actual trata de hacerte entender que la leche materna es muy buena al compararla con cualquier otra leche. Pero si nosotros queremos buscar la leche pura, ¿cómo sabes que es pura? Pregúntale a cualquier predicador que quieras, a cualquiera. ¿La tuya es sana doctrina? ¿Qué te va a decir? Que sí, ¿verdad? ¿Y cómo sabes si sí o si no? Pues depende de qué tan pura es, o sea, que no esté adulterada. Pero ¿cómo sabes que está adulterada? A mí me llama la atención esas páginas en las redes sociales que si alguien conoce una iglesia de sana doctrina en tal lugar y se agarran a poner un montón de iglesias y varias de esas iglesias yo las conozco y no tienen sana doctrina y como que las ponen, ¿verdad? Y dices, bueno, ellos piensan que es sana doctrina. Así que la pregunta viene a ser inútil muchas veces, porque cada quien te pone lo que ellos creen que es sana doctrina, pero no necesariamente lo es. Y la palabra sana tiene que ver con apegada a la Escritura, a lo que Jesús dijo. Entonces, aquí tienes otro problema. Si tienes que buscar la leche pura, no puedes ser un inmaduro, porque el único que puede identificar la leche pura es el que conoce la Escritura, ¿verdad? Por eso Pedro no nos está hablando de inmadurez. Nos habla o les habla a aquellos que saben discernir, conocen la enseñanza de Jesús y de los apóstoles y pueden detectar cuando la leche es pura y cuando no. Y el llamado es a que busquen la leche pura de la palabra, y eso implica que ya tienes experiencia. Por eso cuando recién eres cristiano, te vas a creer todo lo que te digan, porque no tienes punto de comparación. Te van a dar leche muchas veces, lamentablemente, bien adulteradota, es más agua que leche. Y vas a decir, qué rica leche, esta sí es leche de a de veras, porque no sabes. Muchísimas gracias. Y como no sabes, vas a vivir feliz un tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron así felices un buen tiempo? Pensando que bebían leche de veras. Hasta que un buen día, Dios te abre los ojos y te das cuenta de que estás tomando pura agua con cal. Que de leche no tiene nada. Y entonces se genera un conflicto. Porque ya no estás a gusto. Ya sabes que eso que supuestamente es leche no es leche. Y dices, bueno, pues quiero la leche pura o dame carne, y no te dan ni una de las dos. Y te empiezas a deprimir y debilitar en las cosas de Dios. Algunos dejan de congregarse, algunos van pero no esperan nada de la vida, ni oran, ni leen, ni nada. Años y años, yo estuve como 3, 4 años yendo a la iglesia porque tenía que ir, pero no me servía para nada. Pero si no iba me sentía mal, tenía que ir, al menos tenía que ir. Y estás muerto completamente por dentro, completamente muerto, porque estás muerto de hambre, esa es la palabra. Estás muerto de hambre. Hasta que un buen día Dios te hace ver, te hace entender y te empiezas a alimentar. Y empiezas a avanzar. Entonces ahí está la diferencia entre lo que Pablo menciona de inmadurez y a las personas a las que Pedro se refiere que pueden identificar la leche pura.
Así que si tú no estudias y no escudriñas, eres presa fácil. Te vas a creer cualquier cosa que te digan. Te van a decir, ahí está en la Biblia, y vas a decir, pues sí, cierto, pero no sabes de contextos, no sabes de nada. Y lo peor es que a veces ni te interesa. Entonces, la tuya sana doctrina, vas a decir, sí. Pero pues cada que dice sí, a alguien que sí sabe, dejas ver nada más tu ignorancia. Así que este es un llamado serio. Pedro va a empezar a explicar cosas que tienen que ver con Israel, con las cosas del Antiguo Testamento, y busca aplicarlas al Nuevo Testamento. Leamos versículo 4 al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, si nosotros también somos como Jesús, como piedras vivas, ¿qué nos va a pasar con respecto a los seres humanos? Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Qué implica? Serás rechazado por los seres humanos, pero eres escogido y precioso ante Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo le hacemos entonces para que los cristianos, para que los incrédulos vengan a la iglesia? ¿Cómo le hacemos? Si aquí nos dice que como Cristo vamos a ser rechazados por los seres humanos, así que ¿cómo los traemos? Yo pensaba hace años, y yo creo que muchos todavía lo hacen así, dicen, pues hay que hacer que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, que se sientan en su ambiente, que no sientan un cambio brusco, que vean que somos iguales, tratando de evitar el rechazo, ¿verdad? Porque ¿cómo le haces para atraer a la iglesia a quien te rechaza? Porque si eres cristiano de a de veras, no le vas a caer muy bien a la gente. ¿Por qué? Si eres honesto, como vi un meme que decía, estaba un muchacho en una entrevista de trabajo y se menciona alguna de tus fortalezas. Y dice algunas y le dice algunos de tus defectos y dice ser honesto. Y dice el entrevistador, bueno, eso no creo que sea un defecto. Y dice el entrevistado, bueno, eso a mí no me importa lo que usted piense. ¿Entiendes el defecto? La honestidad, decimos todos que es una virtud, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿lo es? ¿O no? Si estás en un trabajo y por ahí de repente hay que maquillar números para que le vaya bien al departamento y tú eres honesto, ¿qué vas a decir? Que no. ¿Y que van a opinar todos de ti? Mira, qué virtuoso. Gente honesta es lo que necesitamos. ¿Qué van a decir? Ay. Te vas a generar muchísimos problemas porque no vas a entrar en su juego. ¿Y sabes qué? El departamento no va a lograr sus metas por tu culpa, van a decir. Aunque todos la regaron, tú eres el único chismoso. Tú eres el único que no le entra y te van a odiar. El cristiano de veras va a tener muchos problemas porque las virtudes, a las que todos llaman virtudes, en la práctica nadie las considera así. ¿Verdad? ¿Qué tal te caía? Bueno, antes, ¿quién de aquí era el nerd de su clase en primaria? Para saber de qué voy a hablar primero. Uno. Compañero, no está solo, yo también era todo un nerd. Y por eso lo digo con la voz de la experiencia. ¿Qué pasa cuando la maestra está a punto de tocar el timbre de salida y no te ha dicho la tarea, no le ha dado la tarea al salón? Todos están esperando que toque timbre y que la maestra no diga nada y sale el nerd de la clase. Maestra, no ha dado la tarea. ¿Cómo van a sentir todos? ¿Van a estar todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu contra el nerd? ¿Verdad? Porque no les va a caer en gracia que su honestidad y su genuina preocupación por ser un mejor estudiante cada día
arruine un día sin tarea. Entonces fíjate que parece que los cristianos debieran ser aceptados por el mundo, pero en la práctica no es así. No en este mundo. Porque aquí el que no tranza no avanza. ¿Verdad? Así que si a Cristo lo rechazaron, ¿por qué lo rechazaron? Porque era perfecto. Porque siempre hacía lo correcto. Porque era insobornable. Porque no trataba de quedar bien con los fariseos hipócritas. Aún sus discípulos le decían, maestro, ¿sabes que ofendiste a los fariseos? Y a Jesús no le importaba y se los decía en su cara, porque era la verdad. Así que si Cristo fue rechazado y tú buscas parecerte a Él, ¿qué te va a pasar? Lo mismo, lo mismo. Ahora, junta a los cristianos de veras en una iglesia. ¿Quién de los incrédulos va a querer venir? Nadie. No habría ninguna razón para que venir y rodearse de esa gente. Así que muchos caen en la tentación de hacer de la congregación un lugar amable para los incrédulos. Y lo que más les funciona es el show de luces y ese tipo de cosas, ¿verdad? Una reunión de jóvenes casi parece un antro donde no se menciona nada de Jesús, para que se sientan en ambiente y no se sientan rechazados, ¿verdad? Pero ese jamás debe de ser un método a seguir para tratar de atraer al incrédulo. Porque si somos como Cristo, ¿qué dijo Cristo en Juan 6? Cuando les habla sobre el que no coma mi carne y beba mi sangre no podrá tener parte en el reino. Y toda la gente le dice, ¿cómo? O sea, ¿quieres que comamos tu carne y bebamos tu sangre? Sí, y el que no lo haga queda fuera. Todos sus seguidores, todos lo dejaron, excepto los 12. Y cuando Jesús le pregunta a los suyos, ¿ustedes también se van a ir? Pedro habla por todos y dice, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que Jesús nunca hizo algo por tratar de evitar que la gente se le fuera. Más bien le decía la verdad para ver si se iban. Porque solamente el que ha nacido de nuevo busca la verdad. Aunque estés enfermo, vas a buscar la verdad, vas a buscar a Dios aunque la enfermedad no se te quite. Vas a buscar a Dios aunque tu familia esté deshecha. Vas a buscar a Dios aunque no tengas ganas. Porque hay algo dentro de ti que te mueve, aunque te perjudica, entre comillas. Así que dice Pedro, al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, ¿realmente somos sacerdotes? Mira, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y el que no lo era en el pueblo de Dios? Hablando de los israelitas. Bueno, el sacerdote podría acercarse al lugar santo, ¿verdad? Ofrecía sacrificios y muchas cosas en favor del pueblo y eran encargados de instruir al pueblo en las cosas de Dios. Solo los hijos, los descendientes de Leví podían ser sacerdotes y los descendientes de Aarón sumos sacerdotes. Todos los demás no, ¿verdad? Ahora en Cristo, si todos son sacerdotes, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguien en Cristo que no sea sacerdote? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sacerdotes de aquel entonces y los sacerdotes de hoy para con el pueblo de Dios? Bueno, si todos los cristianos somos sacerdotes, entonces no estamos para interceder por nosotros mismos, ¿verdad? No podemos ofrecer sacrificios por nosotros mismos, todos somos sacerdotes. Entonces, ¿para qué sirve el sacerdocio en el Cristo? Dice, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y aquí hay un contraste. Los sacrificios en el templo material eran sacrificios materiales, literalmente. Nosotros no. El sacrificio es espiritual. Y si vamos a otra parte de la Escritura, dice que nosotros debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué sacrificamos? Nosotros mismos. ¿En favor de quién? De nosotros mismos, porque todos son sacerdotes. Entonces aquí está haciendo un contraste. En aquel entonces, bajo la ley de Moisés, el sacerdote estaba puesto en favor del pueblo. Pero si nosotros todos somos sacerdotes, no estamos por el bien de nosotros mismos, es decir, entre el pueblo. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Y Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, de manera que no se necesitan más. Lo que Pedro habla en cuanto a sacrificio espiritual, lo vemos en otras partes de la Escritura, cuando nos ofrecemos nosotros mismos como holocausto. Y fíjate, Pedro va empezando a poner el tema para ir hacia sufrir aunque sea injusto. Habla de sacrificarte a ti mismo, espiritualmente, ¿verdad? No significa que agarres una vara con púas y te empieces a martirizar para agradarle a Dios, para sacrificarte, no. Sigamos leyendo. Cuando nos dice que Cristo es la piedra viva, vamos a 1 Corintios 10, 3 y 4, para ver lo que Pablo dijo al respecto. Dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Así que aquí nos hablaba del andar de los israelitas por el desierto y cómo por medio de la roca o en distintas ocasiones Dios les dio agua a través de la roca. Y Pablo usa esa analogía para ver que Jesús es la roca de donde brota la vida, que en ese contexto era el agua. Y así como todo el pueblo bebió de la roca, porque de la roca salió agua, para nosotros Cristo es nuestra piedra viva, en el sentido de que de ahí procede el agua o la vida que necesitamos. Así que al hablar de una piedra en la cual se está creando un edificio. Vamos a Efesios 2, 19 al 20, que Pablo también nos habló de esto. Efesios 2, 19 al 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí hay otra forma de representar a Jesús como piedra. La piedra angular, donde se unen dos paredes, en el punto donde se unen abajo, esa es la piedra angular. Y esas dos paredes es lo primero que se construye el edificio y luego todo más viene encima. Aquí nos dice que Jesús es la piedra angular y esos dos principales soportes son los apóstoles y los profetas. Y luego viene todo lo demás. Así que aquí se hace una pregunta normalmente. Bueno, ¿puede haber apóstoles hoy del mismo nivel que los que había antes? Dices, no. ¿Por qué? Porque ya están en el fundamento. No le puedes volver a poner arriba bajo esa analogía. Y aparte, ninguno de ellos cumpliría las señales de haber estado con Jesús en la vida terrenal, ¿verdad? Así que no se aplica. Pero bueno, regresémonos a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Entonces aquí hay un contraste muy claro. Los creyentes amamos a Cristo, ¿verdad? Los no creyentes no. Si somos como Cristo, los no creyentes no nos van a amar. Pero si nosotros amamos a Cristo, estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de estar con Él. Pablo dijo, todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Jesús enseñó en dos parábolas, la de la perla de gran precio, que un mercader la encontró y vendió todo lo que tenía para poder comprarla. No tiene nada excepto la perla y es feliz. Nos enseña otra parábola donde dice que un hombre arando encuentra un tesoro escondido en un terreno que no es de él. Así que va, no le dice a nadie del tesoro, vende todo lo que tiene y compra ese terreno para quedarse con ese tesoro. Ya no tiene casa, no tiene nada, pero tiene ese tesoro. Y esa es la analogía que vemos con el cristiano que ama a Cristo. Como lo ama, está dispuesto a hacer todo lo que Él pida.
Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Así que el verdadero creyente, el que ama a Jesús, va a ser honesto aunque le cueste su trabajo. ¿Verdad? Va a ser honesto aunque todos se le echen en contra. No va a decir, no, pues es que hay que amarles, hay que mostrarles amor, tenles paciencia, hombre, pues no son creyentes. Vamos a darle chance. No, ¿cuál chance? Si tú amas a Cristo, vas a ser honesto. Porque o amas a Dios o amas al mundo. Entonces fíjate cómo Pedro es más como blanco y negro, ¿verdad? O lo amas o no lo amas. Te aguantas o no te aguantas. No hay escalas de grises. Y bueno, cuando nos dice aquí tres pasajes del Antiguo Testamento, cuando dice, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Está citando Isaías 28. Vamos a Isaías 28, 15 al 18. Solo para entender qué significa esto de la piedra. Dice, Isaías 28, 15 al 18, para entender en contexto lo que Pedro cita. Dice, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Así que fíjate, ¿para qué puso Dios esa roca preciosa? ¿Para qué? ¿Para bendecirlos? No, para anular el pacto que hicieron con la muerte, que quede sin efecto su alianza con el sepulcro, y para que cuando venga la calamidad los aplaste. ¿Por qué? Si Dios nos ama. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos el amor de Dios en estos pasajes? Si Dios nos ama y nos quiere dar una vida mejor, ¿por qué Dios dice que la piedra que va a poner es para que la calamidad los aplaste? Que aquí hay algo muy claro. ¿Es cierto que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? No es cierto. Es falso. Dios aborrece al pecador y al pecado. Las dos cosas. Cualquiera que no lo ame a Él es su enemigo. Cualquiera. Y cuando alguien predica un Dios de amor que ama a todos, no importa qué camino busque para llegar a Él, Él los ama a todos, se está predicando un Dios falso, un Dios que no concuerda con la Biblia. Y por eso tenemos problemas a la hora de la dificultad, porque el Dios que me han enseñado no cuadra con lo que me está pasando. ¿Verdad? Entonces la gente dice, ¿por qué me está yendo mal? Pues tiene que ser culpa del diablo, porque Dios me ama. Falso. Si tú no eres un hijo de Él y no naciste de nuevo, es falso que Él te quiera dar una vida mejor. Estás en contra de Él y te lo va a dejar claro. Y es más, lo mejor que puede hacer por ti es dejarte en claro que eres enemigo de Él. ¿Verdad? Porque al darte cuenta que eres enemigo de Él, al menos tienes la oportunidad de arrepentirte. Pero si te deja engañado pensando que eres su amigo y el día del juicio te condena, es lo peor que te puede hacer. Entregarte a tus propios pensamientos. Lee Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus razonamientos depravados. Si Dios no lucha contigo, o sea, contra ti, aún siendo creyente, si no te disciplina, si no te pone un alto en las cosas que haces, no te ama. Dios dice que azota a todo el que recibe por hijo, disciplina a todo el que ama. Entonces, fíjate cómo Pedro empieza a hablar de toda esta situación entre los que son de Él y los que no son. Los que son de Dios no van a ser amados por el mundo. Son amados por Dios, pero no por el mundo. Y los que no son de Dios son aborrecidos por Dios, pero amados por el mundo.
Por eso, si Jesús predicara el evangelio que muchos predican hoy, jamás lo hubieran crucificado. Lo hubieran hecho rey para que les diera una vida mejor a todos. ¿Verdad? Entonces, vamos a Salmos 118, 17 al 26. Cuando nos dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, está citando Pedro el Salmo 118. Para verlo en su contexto, empezamos desde el versículo 17. Dice, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado la muerte. Pausa. ¿Quién lo ha castigado? ¿Quién lo ha castigado con dureza? El Señor. ¿Y qué es lo que agradece? Que no lo ha entregado la muerte. Fíjate la perspectiva de un verdadero creyente. Dios me ha castigado con dureza porque he hecho las cosas mal. Ha sido duro conmigo. Pero al mismo tiempo está agradecido. ¿De qué está agradecido? De que no me ha matado. ¿Y es qué clase de psicótico agradece eso? Como las señoras que dicen, pégame, pero no me dejes. Así es el salmista, así es David. Como esas señoras que dicen, pégame, pero no me dejes. O sea, ¿somos masoquistas? ¿Nos agrada que Dios nos maltrate con tal de que no nos mate? No, aún la Biblia dice que la disciplina no es motivo de gozo al presente. No es algo agradable, pero aquel que conoce a Dios, que sabe que Él es perfecto, puro y santo, y si me corrige duramente es porque realmente me ama y me está transformando a su imagen. Y dices, entonces, oye, te fue de la patada, pero le agradeces que no te mató. Claro, porque si me muero, estoy condenado eternamente. Su disciplina no es para condenarme, es para restaurarme. Así que en eso consiste el agradecimiento, en que si estoy haciendo algo mal y Dios me castiga duramente, me muestra su amor, y cuando me doy cuenta que no me mató, aunque me fue muy mal, le agradezco porque entonces eso provenía de Él para restauración, no para destrucción. Entonces, a los ojos de un incrédulo, ¿no te parece que estás loco? O sea, ¿no te parece que los cristianos están locos? ¿Cómo que gracias a Dios porque me trataste bien mal, pero no me mataste? ¿Para qué quiero un Dios así? Bueno, porque su mentalidad es completamente diferente. Dice, el Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Ahora, una pregunta honesta. ¿Está hablando de Jesús este salmo? Analízalo. Honestamente, ¿te parece que cuando David escribió esto estaba profetizando de Jesús? Cuando dijo, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, ¿estaba hablando de Jesús? ¿Sí o no? Voten, levante la mano el que dice que sí. Ok. ¿Y el contexto? ¿Dónde dejaste el contexto? ¿De quién está hablando el salmista? De sí mismo. ¿De dónde sacas a Jesús aquí? Así que ahora voy a preguntar, levante la mano el que dice que no. Uno. No le saquen. Arriésguense. Si te arriesgas y te equivocas, ya no se te va a olvidar y no vas a volver a contestar mal. Pero si te quedaste así escondidillo, no dices ni sí o ni no, tu cerebro no se va a ver afectado, se te va a olvidar la respuesta. Necesitas que algo te marque, que diga sí y no. Eso te marca en la mente, y la próxima que salga una pregunta de esa vas a decir, ya sé que no, porque se te grabó. Por eso quiero que participen, que se arriesguen, para que se les quede marcado el cerebro y sepan que esa de perdido no es la respuesta a lo que tú pensabas. Vamos a
complicar las cosas. Vamos a Mateo 21. Perdón, Mateo 21, 40 al 44. Aquí me van a poder reclamar los que dijeron que sí hablaba de Jesús. Pero me voy a defender, de una vez lo digo. Ahora bien, está hablando aquí Jesús, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Acaba de hablar de la parábola del del dueño de un terreno que deja rentado su terreno y cuando quiere recoger los frutos, apedrean a los enviados hasta que terminan matando al hijo. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Así que, ¿qué está haciendo Jesús con el Salmo 118? Con esa parte se la está atribuyendo al mismo. ¿Por qué? Si en el Salmo 118 Jesús no está en el contexto. ¿Cómo lo hizo? ¿Se la sacó de la manga? Es que no es una profecía de Jesús. Ahí no está profetizado Jesús. Jesús está aplicando el Salmo 118 en sí mismo tal como David lo dijo de sí mismo. Que iba a ser tratado con dureza, pero no sería dejado en la muerte. Y que aunque todos lo desecharon, se convertiría en la piedra angular. Y por eso Jesús se lo aplica a sí mismo. Tal como David dijo de él, Jesús lo dice de sí mismo. Sería tratado con dureza, se alegrará en el Señor, él sí se va a morir. Jesús murió y resucitó. Pero lo que todos desecharon, como todos lo desecharon, él se convierte en la piedra angular. Y se convierte en tropezadero para los demás. Así que, ojo, no era una profecía de Jesús, no era una profecía sobre Jesús. Jesús aplica el sentido del Salmo 18 sobre su vida, diciendo que de la misma manera en que David lo dijo, pasaría con él. ¿Sí queda claro? Entonces no cometan errores cuando vean pasajes del Antiguo Testamento refiriéndose a Jesús. No digas, esta es una profecía del Mesías. No es cierto. El Mesías no está para nada en el contexto del Salmo 118. Más bien, Jesús está diciendo que así como pasó en ese contexto, así pasaría con él. Aunque nadie sabía que era una profecía del Mesías. O sea, que hablaría del Mesías, no es una profecía, sino que en la aplicación queda perfectamente en lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Muy bien. Vamos por último a Isaías 8, 11 al 15, para ver lo de la roca, cuando dice que será una piedra de tropiezo. Isaías 8, 11 al 15. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración a esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Así que cuando Pedro menciona nuevamente que Jesús es esta piedra de tropiezo, nos está dando el sentido de la profecía. En lugar de que todos los israelitas corrieran a proclamar a Jesús como rey, lo desecharon. Y cuando resucitó, unos cuantos de los israelitas creyeron, pero los demás no, muchos no, la gran mayoría de los judíos aún no creen. Y ese es el sentido que le da Pedro. Ha sido tropiezo para ellos, ha sido tropezadero. Entonces, fíjate cómo muestra a un Jesús duro, a un Jesús que aplasta, que hace tropezar, que hace caer, que aunque todos lo rechazaron, se convierte en lo más importante,
en el fundamento de todo lo que Dios está haciendo. Y nos dice, ojo, ustedes así también. No que salgas a maltratar a la gente, no, sino que hay una determinación directa a hacer lo que Dios ha dicho, aunque no le guste a la gente. Ahora, pero se lo está diciendo un montón de perseguidos. ¿En qué les ayuda eso? Bueno, en lo que vamos a leer a continuación. Ya que el cristiano no debe de andar ocupándose en ser agradable a todo el mundo, en el sentido de dejar de hacer lo correcto por agradarles. Eso no aplica a un creyente. Un creyente hace lo correcto aunque no resulte agradable a los demás. Pero no tienes por qué ser desagradable, innecesariamente. Pablo dice que vuestra plática sea amena y de buen gusto. Y yo de manera amena y de buen gusto puedo hablar y debo hablar con todos, pero cuando se trata de hacer lo correcto, no hay nada que negociar. Se hace lo correcto, Hernán, pero nos vas a perjudicar a todos. Por tu culpa no vamos a llegar a la meta. ¿Qué respondes ante eso? ¿Realmente va a ser por tu culpa? ¿O ya no habían llegado a la meta desde antes? Que no te engañen, No es por tu culpa que no van a llegar a la meta. Espérame, tú ya no llegabas a la meta. Y lo que yo estoy haciendo no altera para nada eso, ¿verdad? No la habías llegado, no la alcanzabas. Quieres moverle para alcanzarla, así que no es mi culpa que no la logres. Eso ya lo tenías tú desde antes. Ya no la habías logrado. ¿Me explico? Es como dicen, porque cada vez veo más noticias donde sale pastor en escándalo sexual. Dices, ay. ¿Por qué? Bueno, ni modo. Pero hay gente que dice, no, yo ya sabía, pero no quise decir nada. Dices, ¿por qué? No, ¿cómo voy a arruinar su ministerio? ¿Qué opinas? ¿La persona que revela el adulterio de un pastor le arruina el ministerio? Claro que no, él se lo arruinó solo con su adulterio. Ya lo arruinó y lo tiene arruinado hace tiempo, nomás que nadie sabe. Y el hecho de que yo lo diga no es que lo arruine, ya está arruinado. Solo voy a enterar a los demás de lo arruinado que está. ¿Verdad? Dicen, hey, aguas, tú ya viste, pero no digas nada porque luego generas un mal. ¿Yo voy a generar un mal por decirlo? El mal lo generó él en el momento en que lo hizo. No lo voy a generar yo. Yo voy a hacer lo correcto. Tengo que hacer lo correcto. Pero no soy yo el que lo está destruyendo. Solos lo destruyeron. ¿Verdad? Así que no te engañen. Y si nos regresamos a Pedro, para ver este último pasaje acerca de la piedra, cuando nos dice, perdón, era el versículo, no, más adelante, era el versículo 8, ¿verdad? Y también una piedra de tropiezo. Pero ahí no está completo el pasaje. Ahí tienen incompleto el de la NBI. Ponlo entonces por favor en la Reina Valera 60. Bueno, aquí lo tengo yo. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Siendo desobedientes, dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Bueno, en la NBI también dice, lo tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Estaban destinados a tropezar, sí o no? ¿Sí? ¿Y también hay unos destinados para salvarse? ¿Sí? ¿O no? ¿Hay doble predestinación, sí o no? A ver, levante la mano el que sí. Doble. Dios te predestinó para perderte y a otros los destinó para salvarse. ¿Sí? ¿O no? Sí, muy bien, levante la mano. Ahora, el que diga que no, levante la mano. Es decir, no, Dios no te predestinó dos veces. Ok. Pregunta para los que dijeron que sí.
Si Dios te predestinó desde el principio para perderte, ¿por qué te condenaría al final? ¿Mm? ¿Por qué? Si Él te predestinó. ¿Qué oportunidad tenías? ¿Qué esperanza? Y si Dios desde antes dijo, tú vas a perderte, no me importa lo que hagas, te vas a perder, ¿cómo es que es justo que los condene eternamente? ¿Dónde está su justicia? ¿Me entiendes el problema? Si Dios predestinó para perdición, no existiría el infierno. Porque si el infierno existe para que ahí vayan los malvados, los que rechazaron a Dios, en el día del juicio, cuando se arman los libros, en el juicio del gran trono blanco, y dirían, Hernán, tú eras predestinado para perderte, por favor pasa al lago de fuego. Yo podría decirle, pero ¿por qué me condenas a mí si nunca tuve opción? ¿Verdad? Si tú me predestinaste a morirme, a ser condenado, entonces ¿qué esperanza tenía yo? Yo no soy culpable, entonces soy víctima. ¿Verdad? Así que no es posible que Dios te predestine a perdición, porque eso le quitaría el atributo de justicia que tiene. Dios es justo. Oye, pero pues ahí dice, ¿no? Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Vamos a Romanos 9, 14 al 24. Romanos 9, 14 al 24. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Te fijas cómo está tocando el mismo problema que yo les propuse, verdad? Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Entiendes lo que dice Pablo? ¿Qué dijo Dios? Seré clemente con quien quiera hacerlo y tendré misericordia de quien quiera tenerla, ¿verdad? Así que Dios decide tenerle misericordia a alguien y a alguien no. Al que no le tiene misericordia, ¿le está negando la salvación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más atrás entonces, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay bueno ni uno, nadie busca a Dios, nadie busca lo bueno, ¿verdad? Ok, todos están condenados, todos, ¿verdad? Ok, Dios le dice a Moisés, yo voy a ser clemente con quien quiera hacerlo. Le daré misericordia a quien quiera dársela. En eso consiste la salvación. Pero la condenación, ¿a qué se debe? Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Así que Dios no te destina a condenarte. Tú aborreces a Dios en tu vida para hacer las cosas malas que te gustan. La salvación consiste en misericordia
a alguien que no quiere a Dios, que no busca a Dios, que no busca lo bueno, pero que Dios lo transforma para que lo pueda hacer. Así que Dios no está predestinando a la condenación, no, porque a todos se les predica el Evangelio y libremente lo rechazan. Dios salva librando del castigo, pero no condena obligándote ahí. Más bien te deja hacer lo que tú quieras. Y Jesús contó una parábola. Le he dicho muchas veces y espero que se te grabe bien, porque eso explica claramente el dilema que está presentándose aquí. El dueño de un terreno sale a buscar trabajadores. Va a la plaza y contrata a varios que encuentra ahí y les dice, les daré el salario justo. Y se ponen a trabajar desde la primera hora. A mediodía sale y busca más trabajadores y encuentra otros desocupados y les dice, vayan a trabajar y les daré lo que es justo. Y en la última hora, faltando una hora para que termine el jornal, se encuentra a otros desocupados y les dice, ¿qué están haciendo aquí? Es que no hemos encontrado trabajo, vayan y les daré lo que sea justo. Trabajan una sola hora, se acaba el día de trabajo y manda llamar primero a los últimos para darle su paga. Les correspondería una hora de trabajo. Sin embargo, Jesús dice que el dueño les da un día completo. Luego manda llamar a los que trabajaron mediodía, a los que trajo a mediodía, y les da un día completo. Los que trabajaban desde la mañana ya están felices con mucha expectativa porque dicen, si a los que trabajaron una hora les dio un día completo, a los que trabajaron mediodía les dio un día completo, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Así que son llamados a cuentas, llegan y les dan el salario de un día de trabajo y se quejan. Esto es injusto, ¿verdad? Es el mismo problema si alguien llega al final y le dice, oye, pues yo estaba predestinado para perderme. Ahí sí tendría derecho a decir, esto es injusto, ¿por qué Dios me echa la culpa? Pero decimos, no, tú solo rechazaste a Dios, tú lo condenaste y Dios no quiso tener misericordia de ti. Es injusto como quiera. Claro que no, la respuesta de Jesús aclara el problema. Jesús dice que el dueño le dice a los que se quejan, a los que trabajaron un día completo y se les pagó un día completo. Dicen ellos, es injusto, y él dice, no, amigo, no te hago injusticia, te di lo que es justo. Pero tu problema es envidia. Lo que yo haga con mi dinero, ¿a ti qué? Si a estos que trabajaran menos yo les quiero dar más dinero, ¿cuál es el problema? ¿Fue Dios injusto al pagarles un día de trabajo a los que trabajaron un día de trabajo? No. ¿Y por qué les da coraje? Porque a otros les regaló dinero. Y eso es lo que dice Pablo. Dios tendrá clemencia de quien Él quiera tenerla. Será misericordioso de quien quiera hacerlo, pero a todos los demás les va a dar lo justo. ¿Y qué es lo que se merecen sus obras? Condenación. Así que Dios no predestina para condenación. Dios les da su justa retribución. La predestinación para salvación implica misericordia. Te está dando algo que nunca merecías ni merecerás. Y el que se queje, lo único que tiene es envidia, según las palabras de Jesús. ¿Me explico? Entonces, no hay doble predestinación, ¿verdad? Solo para salvación, no para condenación. Muy bien. Versículo 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y este pasaje me lo sé desde hace años y años y años, porque siempre que me iban mal me decían, Hernán, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y eso como que te llenaba de buenas vibras, ¿verdad? Pero ¿qué onda de todo el contexto que hemos leído? ¿De qué está hablando aquí? Sí, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y cuando yo salga al mundo a decirle lo que soy, ¿qué me va a hacer el mundo? Me va a odiar. ¿Por qué los cristianos piensan que van a salir a triunfar? ¿De dónde sacaron esa idea? No, yo soy real sacerdocio, soy rey sacerdote. Me tiene que ir bien porque soy rey. No. ¿De qué está hablando Pedro? Que al igual que Cristo, será rechazado. ¿Verdad? Entonces esto no es para que triunfes en la vida.
Esto es para que resistas en la vida. Sabiendo que Cristo, desechado por todos, era precioso para Dios, también tú. Desechado por todos, eres valioso para Dios. Así que en esta vida no vas a verlo reflejado. Hay gente, perdón, tan loca que dicen que como rey demandan que tener lo mejor. Yo como hijo del rey demando esto y lo otro. ¿Estás loco? Mientras más proclames que eres hijo del rey, si realmente lo eres, más te va a odiar el mundo. Y terminarán, mira, si pudieran, terminarían crucificándote. Si realmente fueras honesto y sin mancha como se nos manda hacer, no estarías vivo ya. El mundo no te soportaría. ¿Verdad? Así que por eso, versículo 11 al 14, Pedro ahora sí empieza a decir, bueno, ya que vimos todo eso, nuestra similitud con Cristo y quiénes somos para Dios, aunque el mundo nos trate como a Cristo, dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Aquí hagamos una pausa. Fíjate, tenemos que portarnos bien para que cuando los incrédulos nos quieran acusar de algo, no tengan de qué acusarte. ¿Verdad? Ok. Si yo realmente soy hijo de Dios como Cristo, entonces soy extranjero y peregrino en este mundo. ¿Qué extranjero y peregrino? Uno que nada más va de paso, quiere establecerse bien y tener lo mejor del mundo. Dices, no, o eres extranjero y peregrino, o estás bien instalado en el mundo. Así que aquellos que dicen, no, yo soy real sacerdocio, linaje escogido y todo, y ahora ya quiero tener lo mejor, se perdieron en la idea de extranjero y peregrino. Voy de paso, no me quiero establecer. No quiero echar raíces en las cosas del mundo. Voy de paso nada más. Y cuando dice sobre la ley, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él enviará. Fíjate, esto es lo más irónico de nuestro mundo, ¿verdad? Para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. En nuestro sistema de justicia mexicano, ¿esto funciona? Se castiga el que hace mal y se reconoce el que hace bien. Es opuesto. Ah, entonces no tenemos por qué obedecerlos. ¿Sí o no? Sigamos leyendo. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Fíjate, ¿quién es el que los está persiguiendo y los acusó de traidores y ateos? El emperador. Y Pedro les dice, respétalo. ¿Por qué lo voy a respetar si me quiere matar? Y los gobernadores, que se supone que están para castigar al malo y reconocer al bueno, están persiguiendo a los cristianos. ¿Les debo de obedecer, sí o no? Versículo 18 al 19. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Así que eso responde a la pregunta. ¿Nos sometemos a ellos porque son buenos? No. Aunque no sean buenos. ¿Por qué? Porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Si tú dices, Peña, el presidente es un error, no lo quiero, no debiera estar ahí, bueno, tienes derecho a expresar tu opinión, ¿verdad? Pero si eres cristiano,
Y dices, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Dios. Porque Dios pone toda autoridad. Así que el cristiano que dice que es un grave error que ese presidente esté ahí, ¿de quién se está quejando? ¿Del presidente? No, de Dios. ¿Verdad? Así que un cristiano que conoce a Dios no se va a quejar de qué clase de presidente tiene. ¿Verdad? Porque si Dios lo puso con una buena razón. Quizás no me agrade, pero Dios lo puso. Así que, aún como está la situación, tenemos que buscar hacer lo correcto por sentido de responsabilidad delante de Dios, aunque sea injusto. ¿Verdad? Eso es digno de elogio, pero no de elogio del mundo. El mundo no te va a elogiar por eso, te va a decir que eres un cobarde. Te va a decir que eres un mediocre, que no hace nada. Te va a decir que no tienes el valor para luchar y hacer cambios en el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué no hacemos una campaña anti-Trump? Bueno, porque si lees la Biblia, sabes que aunque tienes el derecho a manifestarte, el procedimiento es legal, es en una casilla, ¿verdad? Donde votas. Y si tú no puedes votar allá, ¿de qué te quejas? ¿Verdad? Ahora, si aquí puedes tener recursos legales para cambiar a X partido político y todo, haz lo que te corresponde, vota por lo que sea, pero a fin de cuentas Dios está encima de todo eso. Entonces el llamado congruente de un cristiano en cuanto a la política es decir, bueno, hay que hacer cada quien lo que le corresponde, sabiendo que Dios tiene control de todo. Y si Dios ha decidido poner un presidente que para muchos no es capacitado, bueno, ¿Dios nos está bendiciendo o nos está disciplinando? Ambas cosas para los hijos de Dios. Para los que no, es un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, versículo 20 al 22, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Como muchos cristianos, yo también era así, fíjate, me encantaba hostigar a los no creyentes, cortar cabezas, que te vas a ir al infierno. Si no aceptas a Jesús hoy, a lo mejor mañana te mueres y te vas al infierno. Y cuando les daba miedo se sentía mejor. Cuando te dicen, muere loco, pues te sentías como no funcionó, pero al que sí le daba miedo, ese te llenaba. Así. Y les mandabas esos videos de el infierno. Y hay videos donde la gente sale quemándose. Y todo el objetivo del video es asustarte. Y luego cuando me decían, es que tú eres un fanático, me persiguen por la causa de Cristo. Sufro por el evangelio. No seas hipócrita. Eso no es sufrir por el evangelio. Los estás molestando, los estás hostigando. Quieres obligarlos y presionarlos, cosa que nunca demanda la Escritura. No cumples lo que dice, que nuestra plática sea amena y de buen gusto, y que respondamos a nuestro adversario por si Dios les concede entenderlo y arrepentirse. Cuando tú eres alguien que nada más está hostigando y te dicen que estás mal y te empiezan a hablar mal de ti, eso no es padecer por el evangelio, eso es padecer justamente. Y no esperes recompensa. ¿Puede ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Claro que no. Esa no es la persecución de la que habla la Biblia. Eso no trae bendición, eso es disciplina para tu vida, para que se te quite lo que estás haciendo. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Ahí el asunto, si siempre los tratas bien, de forma amena y de buen gusto, aprovecha las oportunidades sin presión, buscando el momento correcto por si Dios les concede entender, y encima te dicen que eres un fanático religioso y no quieren estar contigo, pues bueno, ya no quedó de ti. Y si te corren por eso, pues bueno, Dios, mira lo que me están haciendo. Señor, ¿por qué? ¿Qué te dirá Dios según este pasaje? Te va a decir, bien. Qué bien, Hernán, que aguantaste hasta que te corrieran. Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo, Hernán? Eso es digno de elogio.
Te mantuviste bien, soportaste. Oh, Señor, porque yo te sirvo, siempre voy a la iglesia. Y dices, ay, digno de elogio. No era justo que te trataran así. Lo bueno es que tienes un Dios justo, que no deja que eso sea en vano, ¿verdad? Dice el versículo 21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta? Lo que para muchos cristianos es motivo de tristeza y depresión, y ya no quieren congregarse porque les fue mal, porque los corrieron injustamente. Dicen, oh, pues ¿para qué quiero un Dios así? En lugar de que me suban de puesto, deja que me corran. Dices, tú no estabas buscando a Dios ni le conoces. Tú estabas tratando de mantener una vida bien. Y Dios era el medio para lograrlo. Pero el día en que haces algo digno de elogio de Él, no puede ser que estés amargado y sufriendo, cuando deberías estar feliz. ¿Verdad? Así que si te corren por ser cristiano, no te quejes. No digas, Señor, ¿por qué a mí? Porque Dios te va a decir, para eso fuiste llamado. Para que hagas lo mismo que hizo Jesús. Que cuando lo trataron injustamente, no hizo nada para defenderse. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien en control de todo. Que ha dicho que todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Que dice que no vendrá ninguna prueba que no pueda resistir, sino que te dará juntamente la salida. Que dice que no olvida ninguno de sus frutos y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que un cristiano que conoce a Dios y que pierde cosas injustamente por ser lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere, no estaría deprimido pensando en separarse de la congregación. Estaría como aquellos que cantaban en la cárcel. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. Dices, oye, están encarcelados, golpeados, ¿por qué silban? Porque ellos entendían esto. Porque era injusto que los trataban así. Pero saben que al soportarlo, reciben elogio de parte de Dios. Fíjate cómo Pedro no los trata de motivar diciéndoles que ya van a salir. No les trata de motivar diciéndoles, voy a orar por ustedes para que Dios les quite eso. No los trata de motivar diciéndoles, hagan una cadena de oración, reúnanse en alguna plaza y clamen a Dios para que la situación cambie. No les dice nada de eso. ¿Qué les dice? Para eso fueron llamados, resistan. Solo a los verdaderos cristianos les conforta. Todos los demás se van a ir de la iglesia. A mí me prometieron trabajo, salud, una familia indestructible. Me engañaron. Eso de Dios es pura mentira y se van. ¿Se los impediremos o dejamos que se vayan? Nos hacen un favor si se van. Porque en ningún momento su vida va a estar llena de triunfos. Va a estar llena de altibajos. Se estará en abundancia, dijo Pablo, y en escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso es lo que dice el versículo 25. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas. No hay nadie cuidándolos, sin pastor. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Así que en esos momentos de extrema dificultad, Él te está cuidando. Y te dio ejemplo. Y no nada más eso, te sostiene con su Espíritu Santo en ti. Te guía a lo correcto. Así que podrás decir, me está yendo de la patada injustamente. Pero para esto fui llamado, para resistir. No estoy sin esperanza porque Dios conoce mis necesidades. Aún antes de que las diga, ya las conoce. ¿Quién de ustedes, siendo padre, si tu hijo te pide comida, le darás un escorpión?
si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Así que ahí es donde descansamos los creyentes. No pedimos venganza tampoco. Señor, págales ya, dale su merecido. No saben con quién se están metiendo. Un hijo del rey. Qué absoluta ignorancia. Señor, como dijo Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque si también conocemos a Dios, también Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como sé lo grave que es estar sin Dios, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Te fijas cómo los creyentes de este entonces soportaban semejantes persecuciones? Porque tenían una leche pura, no adulterada. Que a la hora en que tienes que buscar en tu cerebro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tratan injustamente? Tu cerebro va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar. Y si encuentra, Dios te ama, no quiere que sufras. Él ya pagó por tus enfermedades. Él quiere que tengas una vida victoriosa. Te vas a empezar a preocupar. Pero cuando si te haces la pregunta y tu cerebro empieza a buscar y llega, para eso fuiste llamado. Te ha castigado quizás duramente, pero no ha dejado que te mueras. Jesús padeció y no se defendió. Tienes un pastor que te cuida y empiezas a encontrar toda la verdadera escritura en tu mente. ¿Sabes qué? Ya no va a haber depresión, no va a haber angustia, vas a poder dormir en las noches. Porque tienes la palabra verdadera. Así que ¿para qué fuiste llamado? ¿Quién quiere un mejor trabajo? Un mejor carro, una mejor casa. No te confundas, no tiene nada de malo que lo quieras. Pero el verdadero creyente le dirá como Jesús, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Quizás esté diciendo, Señor, es Semana Santa y aquí estoy. No me diste para las vacaciones. No te tortures. Quizás diga, Señor, nunca me he ido de vacaciones, ya por eso ni las espero. Tampoco te tortures por eso. Hay una buena razón por la cual no te vas de vacaciones. ¿Qué tal si te come un tiburón? Te da cáncer de piel al broncearte al sol. Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que nos corresponde es decir, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Entonces, replanteemos nuestra situación. Te aseguro que por más grave que estés, no estás en la situación que Jesús estuvo. Y si piensas que te ha perseguido por el Evangelio, replantéate si realmente es por el Evangelio. A lo mejor te lo mereces. Y si ya dices, no, pues sí es cierto, es que me lo merezco, no esperes recompensa, más bien disciplina. Y esa disciplina es motivo de agradecimiento, porque si no te disciplina, no te ama. Entonces oremos, cada uno en su situación. Yo sé que todos quisiéramos algo mejor en cualquiera de nuestras vidas. El punto es que le digamos a Dios, todo lo que me has dado me es suficiente, ¿verdad? Enséñame a administrar lo que tengo. Porque un día se nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Y esa es nuestra meta. Así que vamos a orar. Dios mío, queremos agradecerte porque en medio de toda situación difícil que hemos enfrentado, no nos has dejado. En nuestro caminar cristiano sabemos que enfrentaremos problemas de distintos tipos. Problemas muy grandes, problemas muy fuertes, pero también pequeños y sencillos. Concédenos en todas las cosas permanecer firmes. En las cosas que más nos parezcan complicadas, concédenos mayor gracia, porque tú nos cuidas, porque no estamos solos. No nos dejarás solos en el día de la prueba. Tu Espíritu nos sostendrá. Permítenos permanecer fieles según tu misericordia.
Permítenos ser hallados constantes en las cosas del reino de Dios. Permítenos ser hallados diligentes, haciendo lo que nos corresponde, lo que nos toca según los dones que nos has dado, poniéndolo al servicio de los demás. Señor, hay gente que tiene más que nosotros y hay gente que tiene menos. Solo queremos pedirte que no nos des tanto, que nos olvidemos de ti y pensemos que nosotros lo creamos, ni tampoco que hagamos algo que te avergüence. Más bien, danos el pan necesario para permanecer agradecidos, para permanecer activos en el ministerio que nos has dado y conforme a tu misericordia alcanzar la salvación que has preparado para nosotros. Pero Señor, que en todas las cosas sean de acuerdo a tu voluntad, no conforme a la nuestra. Queremos pedírtelo en tu misericordia. No nos des lo que nosotros queremos. Bajo ninguna circunstancia no nos concedas lo que nuestro corazón anhela si no viene de ti. Cuando nos volvemos rebeldes o en nuestra locura hablamos, no nos tomes en cuenta nuestras peticiones por amor a tu nombre. Solo danos aquello que proviene de ti, aquello que has planeado para nosotros y diseñado para nosotros, porque tú has prometido que el que empezó la buena obra en nuestras vidas la terminará hasta el día de Cristo. No nos des conforme a nuestros vanos pensamientos, ni con nuestros vanos deseos, sino solamente lo que proviene de ti, Señor. Y enséñanos en medio de toda situación, aunque tengamos muy poco, a ser buenos administradores de lo que tenemos. No te pedimos que nos des en abundancia si tú no consideras necesario. Y no te pedimos que tengamos escasez si tú no lo consideras necesario. Concédenos dentro de lo que nos has concedido inteligencia y sabiduría para administrarlo correctamente, Señor, y tener aún en nuestra escasez, tener para compartir con los demás. Que podamos decir como Pablo, que trabajamos con nuestras manos por nosotros mismos y para ayudar a otros. Todo sea conforme a tu gloria, Señor. Si para esto fuimos llamados, según tu elección soberana, concédenos resistir y permanecer firmes, no importa cuán dura sea la presión externa. Que tu Espíritu Santo nos sostenga, Señor. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. Las preguntas, por favor, que sean relativas al tema. Si tienes una pregunta que no es de este tema, con gusto la podemos platicar al final o ponernos de acuerdo para resolverla. Buenas noches. Buenas noches. La iglesia, por lo lugar donde crecí yo, evangélica, se lucraba y se mentía demasiado, ¿verdad? Y se aprovechan de esos textos donde dice, ¿verdad?, que el Señor con sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro en el verso 24 dice que con sus heridas fuimos sanados, ¿verdad? Quiero agregar, ¿verdad?, que hay en ese pueblo, ¿verdad?, que se miente mucho. En la iglesia donde vengo, en un sermón se dijo, si algún hermano está enfermo, si algún hermano necesita dinero o no tiene trabajo, ¿verdad?, y pide prestado, pregúntale primero. Si le vas a prestar, pregúntale primero a ver si está diezmando. O sea, es una maquinación de ideas sucias, ¿verdad?, para llamar, para mandar mensajes, ¿verdad? Pero mi pregunta más es sobre los dos versos, ¿verdad?, que menciona Isaías y ahora Pedro en el verso 24. La sanidad de la que habla Pedro tiene que ser en el aspecto espiritual. Si todos estamos condenados porque no amamos ni buscamos a Dios, y por medio del sacrificio de Jesús, no su muerte sino su resurrección, por medio de obedecer hasta el punto de la muerte, que es exaltado hasta lo sumo, y se le da el sumo sacerdocio según Melquisedec, y intercede por nosotros a la derecha del Padre. La sanidad de la que habla no es un malestar, no es un cáncer, no es algo físico, porque lo físico va a quedarse aquí. Nos está hablando de una enfermedad incurable que todo ser humano tiene,
ya que no tiene la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, es cierto que por sus llagas fuimos sanados, pero no en el sentido de que ninguno de nosotros debería estar enfermo porque ya fue sanado, sino en el sentido de la eternidad en la que pasaremos, con Dios o sin Dios. Estábamos con una especie de cáncer, por así decirlo, incurable, porque jamás hubiéramos elegido estar con Dios, pero por medio de lo que Jesús hizo, encontramos esa sanidad para poder estar, como dice en el versículo 25, con el pastor que cuida de sus ovejas. Ese es el sentido correcto de la sanidad que menciona ahí. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a los gobernantes y todo eso, yo me siento entre la espada y la pared. Por ejemplo, ¿hasta qué punto debes luchar, por ejemplo, como sociedad? Aquí va más hacia que no debes violar las leyes que hay por tal de buscar una causa justa. Ajá. O sea, me quedé ambiguo en ese sentido de decir, oye, ¿debo simplemente soportar aunque haya maldad o es correcto pelear éticamente para buscar justicia en la tierra o simplemente me debo dejar someter, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Podemos movernos en el ámbito legal. Someternos a las autoridades implica que usamos todos los recursos que tengamos al alcance, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro gobierno tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente y lo hago, sigo sometido a las autoridades, ¿verdad? Estoy ejerciendo un derecho que la autoridad me da. Pero si quiero hacer una especie de revuelta, agrediendo propiedad ajena, dañando edificios, los famosos vitrales que se echaron acá en la manifestación. Si un cristiano anda haciendo esas cosas, ya no está sometido a la autoridad. ¿Me explico? Si dijeran, vamos a convocarnos para poder hacer ver al gobierno que estamos mal de manera pacífica, como la ley lo permite, estás en tu derecho de ir, aún sabiendo, digo, porque si eres creyente y vas, sabes que aún Dios tiene el control. Haces la parte que te corresponde hasta donde llegue, pero sigues confiando en que Dios tiene el control. Así que las cosas que se hagan por fuera de lo que está legalmente permitido ya no corresponden al cristiano. A menos, y si quiero señalar esto, que la ley te pida algo contrario a lo que Dios pide. ¿Me explico? Si dijeran, está prohibido hablar del Evangelio, tendremos que desobedecer. Está prohibido reunirse los cristianos a estudiar la Escritura, tendremos que desobedecer. Tendremos que convertirnos en forajidos, en personas que viven en la ilegalidad, porque la Biblia dice claramente que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿No? ¿Acá? Sí, buenas noches. Cuando habla acerca de la leche adulterada, ¿verdad? Ahorita me viene a mi mente acerca de la posverdad, de que esa palabra, esa frase está muy dentro de la iglesia. Supuestamente en el mundo, ¿verdad? Siempre el mundo le trata de sacarle la vuelta a la verdad, sino ir sobre aquello que está sobre la verdad. Un ejemplo es la Semana Santa, ¿verdad? La verdad es aquello que sucedió. Pero a la gente no le interesa lo que sucedió, le interesan las vacaciones, le interesa lo que está sobre la verdad. No le interesa, por ejemplo, aquel joven o niño que disparó. No le interesa saber qué lo llevó a hacer eso, sino le interesa saber cómo los mató, de dónde tomó la pistola. No le interesa conocer más a profundidad. Y este problema ha caído en la iglesia. Y yo creo que ya tiene muchos años, ¿verdad? Como decías ahorita, ¿verdad? Tratamos de cómo vamos a tener a la gente, ¿verdad? Hablándole bonito, que Dios te va a dar eso, te va a dar el otro. O sea, vas sobre la verdad, no hablando la verdad. O sea, es triste ver eso, como lo que mencionaba, bueno, la persona que habló por primera vez. ¿Cómo caemos en ese engaño? No hablar directamente la verdad.
Esto que habla la palabra de Dios, pues es muy dura, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que nos estaremos levantando y vámonos de aquí, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Pero en realidad esta es la verdad, o sea, no es esto es lo que en verdad queremos. Y qué bueno, ¿verdad? Ojalá y entendamos muy bien esto y que el Espíritu Santo trate con nosotros bien, ¿verdad? Y entendamos, asumamos esa verdad maravillosa, ¿verdad? De la palabra de Dios. Simplemente era un comentario acerca de esto, Ok. de la posverdad que se vive actualmente en las iglesias, ver aquello que está sobre la verdad y no la verdad misma. Ok. Sabes, yo responsabilizo ese comportamiento de buscar mostrar amor antes que la doctrina a la idea de que la doctrina divide. Con aras de no buscar, de no tener división, relegan en segundo o tercer término la doctrina o la escritura y tratan de poner primero el amor. Entonces quieren amar el incrédulo antes que la doctrina. Entonces quitan lo que no gusta de la Biblia y le muestran lo amoroso que es Dios. Dentro de las iglesias evitan la división tratando de conciliar en amor, dejando a un lado la doctrina. Así que voluntariamente adulteran la leche para amarse, cuando bíblicamente ese amor sería falso y fingido, porque no puedes amar a alguien y engañarlo al mismo tiempo, ¿verdad? Es como decirle a tu pareja, te amo y porque te amo te engaño con otra. Eso es absurdo. La fidelidad a la Escritura mostraría un verdadero amor. Una relación entre creyentes tendría que estar basada en la Escritura, en la verdad, aunque duela. Si adulteramos con tal de amar, estamos siendo absurdos. Alguien dijo una vez, platicaba acerca de este tema, ¿verdad? Y decía, empezábamos a hablar de las versiones de la Biblia, ¿verdad? Y no es que la Biblia habla así y así, sí, pero la persona que redactó, ¿verdad? Esta escritura, la Reina Valera, Nueva Versión y todo eso, bueno, pues en todas hay ciertos errores. Digo, no digas esas cosas porque pues de por sí batallan para venir. Y luego si decimos ya esas no van a cosas, querer. pues no van a querer venir, o sea, qué pena, pero así se sigue viviendo, ¿verdad? Engañando. Nosotros hagamos lo que corresponde, ¿verdad? Y digamos la verdad. Y el que está buscando la verdad, que es Dios, estará entre nosotros. Y el que no, pues ni modo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien.